a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será la tierra nueva y eterna. La muerte nunca entrará, pues todo es inmortal. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Siervos de Dios, la trompeta tocad, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevad, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Fieles de Cristo doy quiero anunciar, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Montes y valles, canción entonad, Cristo muy pronto vendrá. Ondas del mar vuestras voces alzad, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los amados ante el magno Redentor y se pase lista yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las naciones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame yo responderé. Trabajemos pues por Cristo pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada con los santos del Señor entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame yo responderé. Has oído el mensaje del regreso del Señor.
sus fieles todos llamarás y olvidarte a ti, si con Cristo te alistas a vivir. Él viene, mirad, cercano está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. A los cielos subiremos con los ángeles de luz, los amados separados se unirán. Con nosotros para siempre nunca se apartarán, cuando allí habitaremos con Jesús. Él viene, mirad, cercano está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Andaremos por los mundos del pecado no entró, del amor les hablaremos de Jesús, que a buscarnos vino para darnos vida eterna, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mirad, cercano está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar, y el vigor perenne no se perderá. De esa juventud eterna primavera sin menguar, pues allí habitaremos con Jesús. Hola mis queridos amigos, nuevamente nos encontramos para estudiar la palabra de Dios sobre diferentes temas, del que hoy tocaremos uno en especial, muy controvertido dentro de nuestra muy amada Iglesia Adventista del Séptimo Día, que se refiere con respecto al tema de dar fechas para la segunda venida de Cristo. Es viable, es bíblico, está apoyado por los testimonios, el que nosotros podamos afirmar que Cristo viene en un determinado año. Mi querido, mi querida, ¿cuántas veces te habrás preguntado dentro de nuestro seno en la Iglesia Adventista se escuchan diferentes interpretaciones con respecto a la más querida y la más apreciada de todas las promesas de nuestro Señor Jesucristo, que es su regreso, el venir a buscar a su iglesia? Mi nombre es Gerardo Contreras, pertenecemos al Ministerio Laico El Tercer Elías y le damos un cordial saludo para que podamos estudiar con la palabra de Dios y los testimonios lo que realmente la palabra de Dios nos quiere decir. Dios mismo nos quiere decir a nosotros, ¿debemos o no debemos tener autoridad o permiso o credenciales del cielo, como lo dice la hermana Huay, para emitir un veredicto, emitir una fecha para la segunda venida de Cristo? No voy a hablar, hermanos, en primer lugar, sobre personajes fuera de la Iglesia Adventista. Sabemos que hay diferentes trabajos hechos y no nos compete como adventistas emitir juicios sobre ellos, simplemente dar un estudio para ver si realmente dentro de la Iglesia Adventista nosotros tenemos autorización, tenemos libertad de interpretar el día y la hora, o en su defecto el año, el mes de la segunda venida de Cristo. Mi querido, mi querida, vamos a hacerlo en el principio de siempre, y lo voy a repetir de nuevo, mis hermanos, mis hermanas, siempre respetar
la honorabilidad de nuestros hermanos. Esto no es ningún ataque de ninguna clase en contra de las personas que vamos a citar acá. Tenemos 2 videos y un estudio o un post en el Facebook de un hermano nuestro. Son 3 personas, de las cuales tengo el nombre de 2 personas. Nuestro hermano, el muy querido hermano José San Vicens, que pertenece al ministerio del hermano Víctor San Vicens, El Gran Engaño. Después tenemos un post de nuestro querido hermano también Marco Pozo. Tiene su ministerio también Fe en Acción. Y un tercer video del cual el hermano hace una exposición fundamentada, como los 2 anteriores, sobre la segunda venida de Cristo en determinada fecha, pero no se presenta, no da nombres. Pero este video es fácilmente encontrable en el YouTube. Mis queridos hermanos, todo lo que podamos hablar acá se centra únicamente en sus estudios. Nosotros respetamos, apreciamos y amamos en Cristo a nuestros hermanos. Esto no es nada personal contra ellos, pero sí vamos a analizar con la palabra de Dios, con el comentario bíblico adventista y con los testimonios de nuestra profeta, la hermana Huay, la mensajera del Señor para este tiempo, para nosotros los adventistas, en donde debiéramos nosotros estar parados frente a esa doctrina que significa la segunda venida de Cristo. En primer lugar, vamos a hacer un análisis breve sobre la exposición de nuestro querido hermano José San Vicente. Estuve mirando atentamente su video. Su video se titula, como lo vemos acá, Gráfico de 6000 años, y él expone, según sus profundos estudios, lo que él cree que es una revelación divina de Dios apoyada por los testimonios de la hermana Huay, y tiene conclusiones sobre una determinada fecha del regreso de la segunda venida de Cristo. Mis queridos, ¿qué más quisiéramos nosotros? ¿Qué más quisiera yo, este siervo, junto con ustedes, que Cristo viniera pronto? Si tuviéramos que pensar sobre la segunda venida de Cristo, hermano, para mí, en el año en el que ellos citan, 2031, el hermano José San Vicens, y en el año 2043, el hermano Marco Pozo, hasta nos parece un poco lejana la fecha por tantos acontecimientos tristes, desalentadores, del que somos todos los días protagonistas. Estamos viviendo una realidad cada vez que se empeora en cuanto a la delincuencia, en cuanto a la tibieza de la iglesia, en cuanto a la apostasía general en el mundo de la fe y del amor, en cuanto a tantos desastres naturales que están ocurriendo y que el amor de muchos también se está enfriando. Mis queridos hermanos, desearía en primera persona querer resaltar un término que lo he escuchado en diferentes exposiciones de hermanos sobre este tema y otros, de una palabra en particular: profundos. Y ustedes me dirán, ¿qué significa profundos? Mis queridos hermanos, cuando estos hermanos con una notable solemnidad nos dicen: hemos tenido un profundo estudio, hemos llegado a unas profundas conclusiones, a veces queremos llevar el término profundo a la misma altura de lo que dice la palabra de Dios. Es decir, por el solo hecho de que yo diga, he tenido un profundo estudio, ¿realmente estoy queriendo ser humilde y someterme a la autoridad de la palabra de Dios? ¿O quiero exponer mis conclusiones, mis deducciones? Lo voy a decir más claro. En los videos que cito y otros más, cuando los hermanos dicen, he tenido un profundo estudio, junto con otro hermano he tenido un profundo estudio. Mis queridos, es importante que nosotros respetemos
la autoridad de la palabra de Dios. Y por más profundo que sea mi estudio, si no concuerda con un así dice Jehová, según la escatología adventista, puede ser muy profundo o muy superficial. Ese estudio, esa conclusión, no lleva las credenciales del cielo. Nosotros debemos ser como los bereanos, estudiar y comprobar, corroborar todo lo que se nos diga con un así dice Jehová. La única profundidad seria y bíblica es la palabra de Dios, estudiando con humildad y en el Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, cuando escucho esa palabra, he tenido un profundo estudio. Personalmente, lo primero que hago es desconfiar. Porque algo se viene. Mis queridos, nosotros debemos entender que la palabra de Dios es sencilla. Todo lo que no se dice en símbolos se debe interpretar literalmente. Pero cuando nuestro profundo estudio trata de invertir el orden y queremos de lo sencillo hacerlo profético, escatológico, podemos llegar a entrar a un territorio encantado, donde hay un enemigo de las almas que está dispuesto a hechizarnos y a vendar nuestros ojos espirituales y seguir sus sugerencias. Por eso, mis queridos hermanos, este humilde estudio que queremos ahora hacer en defensa de la fe adventista es hasta qué punto nosotros debiéramos confiar de ciertos hermanos que ya ponen fecha. Anteriormente, la última fecha adventista que hemos tenido fue el año 2011. Octubre, noviembre del 2011, con este hermano tan polémico de nuestro conocido Cristian Silva. Sabemos que no se ha cumplido. Ya estamos 3 años más adelante, octubre del 2014. Y sin embargo, Cristo no ha venido. Aseveraba con tanta autoridad de la palabra de Dios que Cristo iba a regresar, que hasta mucha gente vendió sus propiedades, se las entregó a Él para que las administrara. Hubo mucha apostasía después en ese grupo, en ese ministerio adventista, entre comillas, la verdad eterna. Y luego de ese gran chasco que sufrió esa gente, lo único que él atinó a hacer para desviar culpas por su necedad fue tomársela contra la mensajera del Señor. Hemos visto esa triste escena en el YouTube donde él quema públicamente los libros de la hermana White, culpándola a ella, haciéndola responsable de que sus falsas predicciones no se hayan cumplido. Luego de eso hubo una deserción dentro de ese grupo y este hermano aún sigue rebelde a los consejos y a la palabra de Dios. Nosotros hemos sido advertidos de que no debemos seguir a personas que no se ajustan a lo que dice un así dice Jehová o un escrito está. Vamos a escuchar ahora a nuestros hermanos en diferentes episodios qué es lo que él nos comenta con respecto a su cuadro de 6.000 años y su interpretación para llegar a una fecha determinada para la segunda venida de Cristo. Ya veis aquí, en esta primera diapositiva, que vamos a hablar acerca de unas citas que Elena White comenta acerca de 6.000 años de historia de este mundo. Y personalmente he elaborado un gráfico con unas fechas relacionado con estas citas que ella mencionará. Por lo tanto, tal como he escrito aquí, este gráfico son 6.000 años de la historia de este mundo, desde sus orígenes, es decir, la creación, hasta su final, que será la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, si restamos el 4.002 y medio, estos 3.969 años, ¿qué nos da? 33 años y medio que Adán estuvo en santidad, sin conocer el pecado.
Hay aquí una cita, esta sí es Humberto Fierro, la utilizamos en uno de los PowerPoints que presentamos de él. Dice, ¿qué sucedió 4000 años después de la creación de este mundo? Y él lo extrae del Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 231, lo siguiente. Puede considerarse que el año 5 a.C. es aproximadamente correcto para señalar el nacimiento de Cristo, 4000 años después de la creación del mundo. Más o menos se considera en el comentario bíblico que es sobre el año 5, año 3, año 4, etc. Hay disparidad a veces de opinión. Esa fecha se considera el nacimiento de Cristo 4000 años después de la creación del mundo. Vamos adelante. Aquí he puesto otra referencia. Caída de Adán, año 3969 antes de Cristo. Con unos interrogantes, ¿será correcta esa fecha? Por lo tanto, si restamos el 4002 y medio, estos 3969 años, ¿qué nos da? 33 años y medio que Adán estuvo en santidad, sin conocer el pecado. Ahora, ¿podemos dar fe de que esto es así? Vamos a utilizar otra cita que también pusimos en su momento de Humberto Fierro. ¿Qué sucedió 4000 años después de que Adán pecara? Mensajes selectos, tomo 1, página 313. Dice, aquí venció Cristo en lugar del pecador, 4000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. Es decir, se está refiriendo a que Adán pecó, y cuando pecó, comenzaron a computarse estos 4000 años de pecado. Conflicto de los siglos, página 375. No he cambiado yo, ¿eh? Muy bien. Dice el conflicto de los siglos en la página 375. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos esta cita que nos habla que desde la caída de Adán, la entrada del pecado, hasta la muerte de Cristo van 4000 años, y tenemos la cita anterior que hemos leído, que decía que desde la creación hasta el nacimiento de Cristo iban también 4000 años. ¿Cuántos años vivió Jesús aquí en la tierra? 33 y medio, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuántos años vivió Adán? Se dice en la Escritura que el primer Adán era paralelo al segundo Adán, que fue Jesús. Uno perdió la batalla, cedió, el otro la venció. Pero tenían en acuerdo algo, que los dos vivieron 33 años y medio en santidad. Jesús siempre, y Adán hasta que cayó. Vamos adelante. No sé si la idea queda clara. Mis queridos, hemos visto cómo nuestro hermano asevera que posee un conocimiento previo sobre el inicio de un conteo para llegar a la conclusión de que en el nacimiento o en los días de Cristo se habrían cumplido 4000 años desde la creación. Sostiene también que Adán y Eva, en estado de pureza y en estado de santidad completas, sin haber entrado el pecado, ellos determinan que tuvieron una existencia de 33 años y medio. Mis queridos, yo he buscado en el comentario bíblico y en literatura adventista y no tengo ninguna información sobre tal hecho. Para nosotros es desconocido el tiempo en que Adán fue creado hasta el momento del pecado. Ese tiempo de santidad no lo conocemos. Bueno, no lo conocemos excepto él. Él sí dice que lo conoce. 33 años y medio. Interesante.
luego de la caída de Adán a sus 33 años, comienza un conteo regresivo hasta el nacimiento de Cristo. Ahora vamos a escuchar cómo nuestro hermano nos da en su exposición una postura donde él menciona que la señora de White, la mensajera, nos dice que en sus días, ella dice, casi 6.000 años. Escuchemos. Vamos a ver, ¿por qué 6.000 años de historia del pecado? Vamos a ver qué nos dice Ellen White respecto a esto. Elena White tiene innumerable cantidad de citas sobre 6.000, sobre 4.000, sobre 2.000 años, innumerable. No las vamos a poner todas porque si no estaríamos aquí hasta la noche. Vamos a poner tan solo unas pocas, 2 o 3, de 6.000 años, para que veamos el porqué de los 6.000, de dónde sale eso. Ella dice, en el conflicto de los siglos, en la página 641, durante 6.000 años, la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades, y a sus prisioneros nunca los soltaba, para que volviesen a casa. Durante 6.000 años, su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios, y lo habría tenido cautivo para siempre si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos. Es decir, ella aquí en primer lugar nos habla de que hay un conflicto que dura 6.000 años. Otra cita más. Durante 6.000 años, Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra, pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. ¿Pero cuándo? Cuando terminen los 6.000 años. Esta cita está en el Hogar Cristiano, página 488. Y la última, sobre los 6.000 años, dice, de este modo, bajo un nuevo disfraz, el gran rebelde prosigue su lucha contra Dios, que comenzó en el cielo y que por casi 6.000 años ha continuado en la tierra. Historia de la Redención, página 412. Ella aquí dice casi. ¿Pero por qué dice casi? Porque ella escribió esto en el siglo XIX. Han pasado ya 100 y pico de años más. Estamos más cerca de estos 6.000. Mis queridos, vamos a dejarlo por un momento a él exponer. Después vamos a hacer nosotros nuestra exposición. Continuamos. Mis queridos, mis queridas, ahora vamos a mirar cómo nuestro hermano expone que él descubrió que en la fecha de la primavera del año 2031, Jesucristo vendría por segunda vez. Es decir, ya tenemos fecha de la segunda venida de Cristo. Primavera del año 2031. Nos quedan 17 años. Escuchemos. Es decir, que estos 6.000 años, entonces, ¿a dónde nos llevan? Si Jesús vino en el año 31 y allí faltaban 2.000 años, ¿dónde nos llevan? Fin de los 6.000 años de pecado en 2031. Apenas 17 años. 2031. Y concretamente en la primavera del 2031 terminan los 6.000 años, porque Cristo murió en primavera. Ahí se computan y llegamos a la primavera del 2031. También sostiene que las palabras de Jesús, cuando él menciona que los días serían acortados a causa de la gran tribulación que pasarían, porque si no, no quedaría carne sobre la tierra, la destrucción sería total en manos del gran enemigo cuando el Espíritu Santo se aleje de los hombres y de este mundo. Jesús sostiene que por causa, por amor a los escogidos, esos días serían acortados. Sin embargo, él le da una interpretación muy singular. Escuchemos. Hay aquí un texto que me gustaría meditar. Mateo 24, 22. Dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Este texto puede tener dos vertientes, dos explicaciones.
Una, que bueno, que el Señor abreviará el tiempo por causa de los escogidos. Puede ser una, y realmente lo hará así. El Señor, incluso Elena White habla que los acontecimientos finales, dice, serán rápidos. El Señor hará obra abreviada. Recortará de alguna manera. Ahora bien, si esto lo relacionamos con esta especie de triángulo que aquí se ha distorsionado, que os he elaborado yo, fijaros, en esta línea, en la base del rectángulo, ahí empiezan a computarse los 4000 años. Ahí el triángulo es ancho, ¿verdad? Pero a medida que el triángulo va descendiendo, ¿qué pasa? Se va estrechando, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? ¿No habéis oído expresiones como, caramba, hoy parece que el tiempo va más rápido? ¿Lo habéis oído eso? Caray, parece que los días tienen menos horas. Se junta un sábado con el otro. Hace 7 días estuvimos aquí, parece que fue ayer, ha pasado una semana. Pero esto, si os fijáis, hace de pocos años para acá que sucede. Es decir, que parece ser que los días están como siendo acortados por el Señor, que están siendo acelerados, porque estamos llegando al fin de esos 6000 años. Esta es una explicación que también podría ser encajada, perfectamente encajada aquí. Nuestro hermano José también sostiene, sobre la base de sus estudios, una interpretación muy polémica dentro de la Iglesia Adventista, donde él toma los principios de interpretación no bíblicos para la comprensión de los 1000 años como un día y un día como 1000 años del libro de Salmos y del libro de Pedro. Nosotros sabemos que esa interpretación en su contexto no se refiere a términos escatológicos. En el libro de Salmos sí se habla de que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el apóstol Pedro también sostiene que 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Por eso el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, para que podamos llegar a un arrepentimiento. Pero lo más interesante de esto es que esa forma de interpretar sí la tienen y la sostienen los testigos de Jehová. Por eso debemos tener cuidado hasta dónde podemos llegar con esa interpretación de los 1000 años por un día y un día por 1000 años. Hay un cierto paralelismo entre la semana de la creación literal de 7 días y sus 7 noches, tardes y mañanas, en que nuestro gran Dios hizo a este mundo y todo lo que contiene en él, incluido el hombre, y después descansó el siguiente día, el séptimo, después de 6 días de trabajo, con respecto a lo que es los periodos de 1000 años. Los testigos de Jehová relacionan los 1000 años con los días literales, por eso sostienen ellos que todavía, aún hoy, Dios sigue creando, no ha terminado la creación. Bien, eso es otro tema, pero el hermano acá lo relaciona y entra en ese aspecto de la interpretación profética que ya deja de ser adventista. Otro aspecto también que señala nuestro hermano José es que el periodo de los 6000 años del cual estamos tratando acá, la hermana White sostiene en muy diversas y numerosas citas sobre la existencia de una relación de los 6000 años de pecado en sus días. Ya vimos que él dice y sostiene que en sus días, en los días de la hermana White, digamos 100 años y más, ella habla sobre que casi se han cumplido. Entonces sostiene y da la posibilidad de que en nuestros días se terminaría de cumplir. Lo vamos a dejar ahí. Vamos a ver qué dice después la hermana White con respecto a esas citas de los 6000 años de pecado o casi 6000 años de pecado. Escuchemos su exposición. Vamos a ver. Aquí vemos la descendencia, 4000, 3000, 2000, 1000, llegamos al 0, que es donde Cristo aparece. Ahora bien, ¿por qué 2031
es esta segunda venida de Jesús. ¿Por qué 2031? Porque la Escritura parece que es muy clara, ¿verdad? Vamos viéndolo. Hay aquí dos pasajes importantes que tenemos que tener en cuenta. Salmo 90, versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Bueno, esto lo dice el salmista. 1000 años ante ti es como el día que pasó. ¿Por qué? El Señor no está encerrado por el tiempo como nosotros. Para Él, 1000 años es nada. Para nosotros es muchísimo porque nuestra vida es cortísima. Otro texto, segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y realmente es así. Pero, ¿sabéis? ¿No querría decir esto algo más? No querría decir que no solo Dios no tiene tiempo, sino, ¿no sería esto tal vez una profecía? Fijaros, aquí os he puesto el libro de Ezequiel 4:6. ¿Qué dice en Ezequiel 4:6? Él dice, yo día por año te he dado, para que tomes esa directriz y reproduzcas, interpretes las profecías. Y cuando el Señor da la profecía a Daniel de 2300 tardes y mañanas, días, ¿en qué las tienen que convertir? En día por año te he dado. Por lo tanto, 2300 años. Cuando el Señor le dice que habrá 1260 días de persecución, ¿en qué se tiene que convertir? En 1260 años. Las 70 semanas se traducen en 490 días. Pero con esa perspectiva, día por año, son 490 años que tenía el pueblo de Israel para aceptar o no al Señor. ¿Os dais cuenta? Pues al igual que Ezequiel 4:6, hay que tomarlo de forma profética día por año. ¿Qué hay que hacer con estos pasajes? Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Vamos a ir viendo. Haciendo caso a estas referencias bíblicas y comenzando el relato bíblico del Génesis, notamos que lo primero que trata la inspiración es la creación del mundo. ¿En cuántos días? En 7, la semana literal de la creación. Que usando esta metodología bíblica podríamos y deberíamos perfectamente traducir cada día de la creación en 1000 años, lo cual nos daría 6 días, 6000 años. El séptimo día, sábado, milenio seguido a la segunda venida de Jesús, 7000 años. Bien perfectamente podría hacerse así. Es decir, que la semana de la creación, aparte de ser literal, es también profética. Ya desde el principio de los tiempos, Dios nos estaba advirtiendo de la duración de este mundo y su historia del pecado. Desde los orígenes, el Señor nos advertía. 6000 años y el milenio posterior a la segunda venida de Cristo. O lo que es lo mismo, el jubileo de la tierra. Mis queridos, nuestro hermano José también hace una interpretación muy interesante sobre un versículo de la Biblia. Se encuentra en el libro de Oseas, capítulo 6, versículos del 1 al 3. Quisiera leerlo. Dice así: Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. La interpretación que el hermano le da a este versículo es una interpretación escatológica, donde 2 días significan 2000 años, y el tercer día el comienzo del milenio. No existe ningún asidero ni bíblico, ni escatológico, ni la hermana Juay menciona sobre tal interpretación para que nosotros podamos entenderlo como él lo entiende. Interesante. Sin embargo, él sostiene de que hay una relación para que nosotros podamos dar cabida en nuestra mente a una interpretación de 2000 años, 2 días, en que después Dios nos resucitará y en el tercer día Él
obviamente nos llevará a las mansiones del cielo. Luego, nuestro hermano, citando al conflicto de los siglos en la página 370, donde la hermana White escribe una cita, haciéndonos notar que a nosotros sí se nos es dado y posiblemente la fecha en que Jesucristo vendría, o el acontecimiento más grande esperado. Él sostiene de que el tema del día y la hora no lo sabe nadie. Jesús lo dijo en dos oportunidades, en los dos evangelios, Mateo capítulo 24 y Marcos en el capítulo 13, donde se nos menciona que nosotros no debiéramos saber, no sabemos ni el día ni la hora. Pero eso tiene que no, eso no es así. La hermana Juárez menciona que nosotros sí podemos saberlo. Vamos a estudiarlo eso después. Vamos a dar ahora una exposición de lo que él sostiene. ¿Sí? Continuemos. Ahora bien, aquí entra en escena un pasaje bíblico importantísimo para nosotros, para comprender cuándo regresa Jesús. Y ese pasaje se encuentra en Oseas, capítulo 6, versículos del 1 al 3. Y dicen: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Bien, hemos hecho una lectura rápida. Vamos a analizarlo. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató. ¿El Señor nos arrebató? ¿El Señor hirió, como dice el pasaje? ¿Qué permitió el Señor hacer al diablo? Que tentara al hombre. Porque como decíamos en la escuela sabática, el hombre tenía libre albedrío. Pero el hombre que escogió, ser arrebatado, ser herido, ¿verdad? Pero el pasaje nos promete: venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató, Él hirió, pero nos curará y nos vendará. Él quiere nuevamente curarnos de esas heridas. El segundo pasaje dice: nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Qué decía Pedro? ¿Lo habéis leído? Para el Señor un día es como 1000 años. Aquí está hablando: nos dará vida después de 2 días. ¿Será que nos dará vida después de 2000 años de que Cristo ascendió al cielo? Y en el 3000, durante el milenio, nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿No querrá decir esto el pasaje? Que de aquí a 2000 años nos dará vida y en el tercer milenio nos resucitará. ¿No resucitará el Señor a todos los muertos en Cristo? Desde Adán hasta el final. Nos resucitará y viviremos delante de Él. Y fijaros cómo cierra estos textos. ¿Qué haremos en la eternidad? Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. No dice el lenguaje que allí conoceremos el amor de Dios, conoceremos el carácter de Dios a través de toda la eternidad y que nunca acabaremos de conocer de su amor. ¿Cuándo proseguiremos en conocer realmente a Dios? En la eternidad, durante el milenio, a partir de ahí. Pero dice más: y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Cuándo sucede en Israel la lluvia temprana? ¿Lo sabéis? Pasado el verano, se siembran los campos y comienza a venir la lluvia temprana. ¿Qué hace? Pues que la cosecha crezca. Pero pasan los meses y luego llega la lluvia tardía. ¿Sabéis cuándo es esa lluvia tardía? En primavera. La cosecha madura y entonces se siega y se toma el fruto. Lluvia tardía en primavera. Jesús vendrá a tomar frutos, ¿verdad? A tomar frutos. Él murió en primavera. Jesús vendrá entonces en primavera a tomar los frutos, tal como está escrito en su palabra. Hay que discernir las cosas. ¿Sabéis? Estas cosas hasta no hace mucho no se conocían. Leíamos estos pasajes y bueno, sí, bueno, está bien,
pero no le dábamos el significado que hoy el Señor está dando a conocer. ¿Por qué? Porque Él está muy próximo y hay que prepararse para su encuentro y hay que dar a conocer que Él viene. Vamos adelante. Conflicto de los siglos, página 370. Aquí tenemos una cita muy importante. Así que los que estudian la palabra de Dios pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las Escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. ¿Cuál es el acontecimiento más estupendo que espera la historia de la humanidad? ¿Que es que el Papa haga un viaje? ¿Que Estados Unidos invada otro país? ¿Que el nuevo orden mundial consiga una paz mundial, etcétera, etcétera? ¿Son estos? Para los creyentes, el acontecimiento culminante de la historia de la humanidad, ¿qué es? La venida de Cristo. Pero en cambio, ella nos dice, y este texto está en el Conflicto de los Siglos, uno de los libros más leídos en la Iglesia Adventista. Pero tal vez nunca nos hemos dado cuenta de lo que dice esta cita. Personalmente lo he leído varias veces y hasta hace poco no lo he visto. Y como yo, supongo que muchos. Pero hoy, como sabemos lo que sabemos, damos otra perspectiva a estas lecturas. Así que los que estudian la palabra de Dios pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las Escrituras el momento especial que espera el creyente. Por eso digo, miremoslo con mente abierta, cotejémoslo luego, como hacían los bereanos, con nuestras Biblias, con los escritos de Elena White. No digamos, no, es que el día y la hora nadie sabe. Luego, mis queridos, el hermano José nos dice también que es muy relativa la interpretación sobre del que nadie sabe ni el día ni la hora, ni aún los ángeles, ni el Hijo, porque la hermana Juárez menciona que Jesucristo vendría a la medianoche, y la medianoche son las 12 de la noche. Entonces ya tenemos la hora. ¿Es viable? ¿Es bíblico? ¿Se sostiene con los testimonios de que la hermana White descalifique las palabras de Cristo al decir ella no puede interpretarse el día y la hora tan literalmente porque yo vi que es a la medianoche? Entonces es a las 12 de la noche. El tema de la hora ya está dado. El tema del día puede ser un año, no puede ser un día, pero puedo conocer el año. El hermano llega a una conclusión que sería en el año 2031, primavera del 2031. Hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque estamos entrando a un terreno, y lo digo de nuevo, encantado, donde el hechizo del enemigo es tan fuerte que ni siquiera nos damos cuenta de que hemos salido de la senda correcta para entrar en terreno peligroso, donde nosotros no podemos contar con la bendición de Dios si nosotros primero sostenemos que hemos hecho un profundo estudio abandonando los pilares y las creencias principales adventistas, donde se nos dice no podemos poner fecha. Vamos a llegar después a ese estudio. Vamos a seguir escuchando a nuestro hermano José. Gráfico, 6.000 años. Otra cita. Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Esto lo escribe Elena White en Primeros Escritos, página 285. ¿Os fijáis que el texto dice nadie sabe el día y la hora? ¿Por qué aquí Elena White dice a medianoche? ¿Qué es medianoche? Se supone que es sobre las 12, ¿no? Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Los impíos se asombraban de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios. Todo parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos, aparecieron densas y tenebrosas nubes que entrechocaban unas con otras, pero había un claro de persistente esplendor, de donde salía la voz de Dios, como el sonido de muchas aguas, estremeciéndose los cielos y la tierra. Sobrevino un tremendo terremoto, abriéronse los sepulcros y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado, se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos
para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. ¿Cuándo sucede esto, según Ellen White? A medianoche. ¿Nadie sabe el día o la hora? Pues porque ella dice a medianoche. Primeros escritos, página 285. El firmamento se abría y cerraba en violenta conmoción. Las montañas se agitaban como cañas batidas por el viento, arrojando peñascos por todo el derredor. El mar hervía como una caldera y lanzaba piedras a la tierra. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía, mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. Mis queridos, ahora vamos a ver cómo el hermano José, nuestro querido y apreciado hermano, sostiene sobre una cita que la hermana White escribió en un libro pequeñito, Una palabra a la manada pequeña, en la página 5, sobre un polémico pasaje de la Escritura. Vamos a leerlo en el capítulo 13 del libro de Marcos, que sostiene así, y dice, Marcos 13:32, y lo leo. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Escuchemos.